Tenemos la capacidad de imaginar un mundo mejor, pero solemos dejarle la tarea a otros. ¿Cuánto puedo contribuir yo? ¿Por qué no lo hago? ¿Qué ocurriría si, sin esperar a nada, nos lanzáramos a contribuir? ¿No tenemos esperanza en la suma de infinitésimos? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 150 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Un mundo mejor. Papá, 150 episodios. Pasa el Oye, qué tiempo. bien. Mucho, ¿cómo Sí, no? Ujú. ¿verdad? Así es. Bueno, yo tengo claro que estamos por cumplir 3 años en marzo, Sí. pero, pero bueno, 150 es un número redondo de esos Ujú. bonitos. Sí, sí. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Ujú. Ok. Bueno, yo curiosamente saliendo de COVID, de una manera un poco extraña porque estuve enfermo toda la semana, pero me di cuenta que estaba enfermo hasta ayer que mi esposa enfermó, entonces fue, no sé, tal vez es mejor estar enfermo de COVID sin saberlo que estar enfermo de COVID sabiéndolo, no sé. Ajá, ajá. Sí. Bien, Ujú. entramos con este tema que tiene que ver con, no sé, he estado sintiendo toda la semana que es un tema, a veces uno podría sentir que, que ya no le damos atención al cultivo de la bondad. Y creo que la bondad precisamente es cultivable, incluso dentro de nosotros mismos, incluso con nosotros mismos, ¿verdad? Eh, eh, me da la impresión, sobre todo por estos libros que hemos comentado en semanas pasadas, que me han enriquecido mucho al inicio de este año, que tenemos una sobredosis de información exógena, ¿verdad? Que viene desde afuera y que eso, pues, por una mera razón de nuestra capacidad de enfocarnos y de prestar atención, nos resta atención a escucharnos y a observarnos y a cuidarnos, literalmente a Ujú. cuidarnos, ¿verdad? Entonces, así como tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos, pues también tenemos que ser bondadosos con los demás, o bueno, no sé si bondadosa es la palabra correcta, es que ahí es donde siento que me está fallando lo que quiero decir porque no es solo ser bondadoso, ¿verdad? Este artículo no se trata solo de ser bondadoso, se trata de proactivamente co-crear bienestar para, para todos los seres del ecosistema y ojalá de manera permanente, ¿verdad? Creo que si sembramos un arbolito hoy, aunque no lo Ujú. veamos dar frutos, esos frutos seguirán enriqueciendo el ecosistema, aunque nosotros ya no estemos. Y creo que de ese nivel de bondad es de la que creo que querríamos conversar. Y lo Ujú. otro es que he pensado hoy todo el día, preparándome para esta conversación, que tu mamá decía que había que ser bueno por negocio. Y en esas edades infantes y adolescentes, uno la escuchaba y registraba lo que decía, pero no lo interiorizaba. Ujú. Y lo he venido a interiorizar con los años y definitivamente si uno piensa en términos de costos y beneficios, Ujú. y si piensa en términos de paz, y si piensa en términos de transformación de un conflicto, lo más rentable es mantener la paz. Y esa paz muchas veces basta con cultivar la benevolencia y la bondad, ¿verdad? Ujú. Te cedo la palabra para que nos orientes en este recorrido. Vieras que el, el- el origen de este artículo es
más que una elaboración conceptual, es como una cierta, eh, un cierto asombro por cosas que ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no deja de asombrarme cómo pasamos en los tempranos noventas de una guerra fría que era fría solamente porque se la llamaba así, pero realmente fue una guerra que nos mantuvo siempre al borde de confrontaciones calientes, ¿verdad? Cuando implosionó la Unión Soviética, los que creíamos que la Unión Soviética tenía un defecto de diseño, y el defecto de diseño era que eh, requería que los ciudadanos no fueran libres ni valoraran la libertad. Y habían pasado varias generaciones, desde 1917 hasta 1980 y tantos, y uno decía, bueno, bien puede ser que ese cuento de que los seres humanos, del fondo de nuestra esencia, reclamamos la libertad, a lo mejor es un cuento ideológico, a lo mejor es un cuento religioso y tal y cual, y no era un cuento. Eh, Resulta que el colapso de la Unión Soviética se dio por etapas, ¿verdad? Una eh, glasnost que implicaba una revisión de cosas, una amplitud para cuestionarse, para ver caminos de reforma, y una perestroika que era un camino de reforma. Y eso bastó para que la población de la Unión Soviética volviera a sus raíces, sintiera el ímpetu de libertad y se acabó la Unión Soviética. Pero bueno, eso fue el principio de lo que quería decir, que en ese tiempo, bueno, Fukuyama dijo, ahora sí que se acabó la historia, ya no hay conflicto, ya se acabó la historia. Eh, y, y no se acabó la historia. Temprano en este año, no, en el año 2022, Rusia invade Ucrania a la usanza de cómo ocurrían las cosas en 1900, ¿verdad? Y entonces uno se preguntaba, pero ¿qué es lo que está pasando? Resucitó la historia. Y bueno, esa como perplejidad sobre lo que está pasando en el mundo, yo ando perplejo de que hayamos ido impasiblemente viendo al mundo comprometer su estabilidad física, física, ¿verdad? La, el, los problemas de crisis ambiental comprometen la estabilidad física del mundo, como la podría comprometer una, una gran y prolongada erupción volcánica, una gran y prolongada eh, guerra nuclear y tal. Bueno, estamos ante eso. Mi perplejidad está en cómo es que un asunto tan diagnosticado, tan preavisado, lo hayamos ido viendo avanzar infinitesimalmente hasta estar en una situación en la que algunos científicos señalan con exactitud cuándo ya este curso será irreversible, ¿verdad? Bueno, ¿qué le pasa a la humanidad que ve deteriorarse su entorno físico y no hace nada? Vuelvo a buscar razones para estar perplejo y me encuentro una humanidad que vive en abundancia
como humanidad total, ¿verdad? La humanidad nunca ha dispuesto de más bienes, de más confort, de más seguros a favor de la salud, de más capacidad tecnológica para accionar. Y sin embargo, ha venido creando un saldo de personas, de poblaciones, de países para los cuales la edad moderna no ha empezado, para los cuales la abundancia nunca empezó, para los cuales eh, la disposición que tenemos de tantos bienes de la cultura es inexistente. ¿Y cómo es que como humanidad nos quedamos diciendo, pues sí, 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 salados, esos países pospuestos, salados, no están invitados a la fiesta? Y volvemos a ver para dentro de nuestro país y encontramos que algunos estamos invitados a la fiesta, pero algunos no están invitados tampoco a la fiesta. Y entonces eh, pienso en cosas que tal vez se nos olvidaron, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, para mí es un axioma que la humanidad ha progresado, lo que ha progresado, que es muchísimo, porque tenemos un gran espíritu de colaboración. Tenemos primero, grandes instrumentos de comunicación, ¿verdad? Como la palabra y las comunicaciones y tal. Y tenemos una, un gran impulso instintivo de colaborar, no solo de comunicar, sino de colaborar, de apoyarnos, de ser solidarios, de ser comunidad. Y entonces uno dice, mira, pues lo que está pasando en la guerra de Ucrania es que hay un grupo de señores con mucho poder que les da lo mismo estar en guerra que estar en paz. Y la guerra me parece que es la negación de una civilización. Segundo, me parece que hay personas que sabiendo, como sabemos, que nuestro éxito ha residido en ser solidarios como especie, de pronto decimos, sí, 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 claro, ser solidarios es maravilloso, ¿verdad? Eh, Estamos de acuerdo con Harari en que esa es el driver que nos ha llevado a donde estamos. Pero a mí que me dejen calificar la solidaridad, ¿verdad? Yo le voy a poner límites a la solidaridad. Mira, si los grupos humanos que migraron desde África no hubieran sido solidarios del fondo, no existiríamos ni tú ni yo, no existiríamos como humanidad. Nos salvamos porque el instinto de aquellos que migraron era ser solidarios, era vivir en comunidad. Bueno, y ahora, si usted se pregunta, dice, y entonces, las dos Costa Ricas de las que se habla, la Costa Rica rica y la Costa Rica pobre, eh, ¿dónde queda la solidaridad? Ah, no, no, no. Para mí, diría alguno de la Costa Rica rica, ser solidario es ser capaz de hacer alianzas que multipliquen mi poder económico o mi poder político. Hombre, así no fue como la humanidad salió de África caminando, ¿verdad? Y entonces siento a veces como que se nos han olvidado unas cosas y de nuestro diseño instintivo que han sido muy exitosas por adaptativas. Y claro, cuando me pongo a pensar en un mundo mejor y en las dificultades que hemos tenido de abrirnos a la acción requerida para que el mundo sea mejor, digo yo, posiblemente estamos negando unos resortes instintivos de nuestra supervivencia. Y al igual que se ve desde un punto de vista físico muy claro que si seguimos en el rumbo en que vamos, desde el punto de vista de la crisis ambiental, nos la vamos a pegar, tal vez desde el punto de vista de la crisis de solidaridad, de excluidos, de pospuestos y tal y cual, si seguimos por el camino que vamos, nos la vamos a pegar. Y por eso, pues me he puesto a hacer algunas
reflexiones sobre la aspiración de un mundo mejor y los frenos, las dificultades que hay para que nos pongamos en camino con las manos en la masa hacia un mundo mejor. Excelente, me gusta mucho esa reflexión y ese discurso. Decías en algún momento que, que si se nos habrán olvidado algunos elementos y yo inmediatamente me pregunté si será que se nos han olvidado o que nunca los aprendimos, porque, bueno, a veces se me olvida que esta es una conversación intergeneracional, pero la distancia que hay entre tú y yo es de una generación. Si fuera de dos generaciones, si estuvieras hablando ahorita con un muchacho de 20 años, probablemente eh, habría una noción muy difusa de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿verdad? O vamos a ver, eh, yo tengo muchísima, muchísima sensibilidad por el holocausto. Y me parece Ujú, que el concepto del holocausto, que lo aprendí hojeando aquella enciclopedia que tenía de la Segunda Guerra Mundial, lo aprendí antes de aprender a leer. Y por alguna razón, seguramente creías, o la vida me lo puso enfrente, que era más importante aprender del holocausto que aprender a leer. Y, y no estoy dispuesto a sacrificar mi capacidad de lectura, pero ujú. tampoco estoy dispuesto a sacrificar Sí. lo que sé que deviene cuando el poder absoluto que busca eh, exterminar a otro produce. Y, y entonces pensaba al principio de tu intervención, qué genialidad la persona que por primera vez denominó a la Guerra Fría como Guerra Fría, porque la verdad es que fueron décadas de tensión y décadas de conflictos armados en un montón de focos alrededor del mundo, ¿verdad? Vietnam, el Congo, Bolivia, eh, quizás muchos otros frentes que en este momento escapan a mi mente, pero no fue una guerra como la Segunda o la Primera Guerra Mundial, Ujú, cruentas, ¿verdad? Que nadie las ha bautizado como calientes, pero bueno, eran guerras de pólvora. Y la pólvora, por definición, es caliente. Luego hablaste de libertad, mencionaste la libertad y yo quiero detenerme ahí un momento porque una vez me dijiste algo que lo conservo y lo aplico en mí y en otras personas siempre que puedo, pues obviamente en mi pareja, procuro aplicarlo en mis hijas y en el entorno, en mis colegas, en mis vecinos, que el ser humano florece en libertad. Y, y he llegado a creer inclusive que para el florecer es indispensable el sustrato de la libertad. Eh, Quizás esa es la gran falencia de, de la Unión Soviética y de toda la estructura comunista que está basada en una teoría cuya narrativa y estructura filosófica consiste en limitar a un grado relativamente extremo la libertad del ser humano. Entonces, claro que uno ve las diferencias entre el experimento que fue la Unión Soviética y el experimento que viene siendo el Estado de la Unión entre los estados de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Una fue, un experimento fue creado a partir de la restricción salvaje de la libertad y otra fue creada a partir de un ideal de libertad. Y bueno, no voy a creer que lo que los Estados Unidos es como experimento nacional
es una pomada canaria, ni voy a creer que le sirve a todo el mundo por igual, ni voy a decir que a estas alturas de la historia, año 2023, se pueda considerar que es un proyecto que florezca de manera sostenible, porque creo que está colapsando. Pero creo que está colapsando no por el ideal en el que está basado, sino que creo que está colapsando por los incentivos que se le han arrimado a ese ideal de libertad. No estoy preparado para hablar de esos incentivos. Creo que sabes que es un tema que me inquieta y me encanta, el tema de los incentivos, ¿verdad? ¿Cuándo es que un incentivo nos motiva a obrar desde y hacia la virtud y cuándo un incentivo se convierte en un castigo? Mm, Me parece que en algunos frentes da la impresión como que el idealismo que tiende hacia la libertad y todas sus hermanas eh, podría estarse dando por vencida. Me parece también que estamos en un escenario donde hay una polaridad entre el optimismo y la desesperanza. Y es muy difícil avanzar con optimismo cuando tienes un lastre como la desesperanza en una masa crítica de población, que en algunos casos esa masa crítica incluye una mayoría democrática y te impone un gobierno y un presidente que busca perpetuarse en el poder, que busca desarticular la institucionalidad del Estado, que atenta contra la libertad, a pesar de que su discurso está fundado en el uso de esa palabra. Ujú. Que eso es el populismo, ¿verdad? Sí. Ujú. Eh, y, y bueno, y Ujú. con unos incentivos que evidentemente a algunas personas benefician. Yo no creo, y lo digo de una manera poco reflexionada y poco investigada, pero yo no creo que nunca nadie haya empezado una guerra creyendo que es un buen negocio. Pero sí sabemos de muchísimas guerras que se han prolongado y algunas que se han perpetuado Ujú. porque se convirtieron en un buen negocio para algunos. Ujú. Ujú. Entonces, qué delicado el tema de la guerra, ¿verdad? Em, Bien, eso, decías hace un rato. Ah, bueno, entonces no, para terminar, guerra como negocio. Hablabas de guerra como negación, más bien. La guerra Ujú. como negación. Y yo le agrego la guerra como negocio. Y Ujú. es un poco irónico el juego de esas dos palabras porque negocio es justamente negar el ocio, ¿verdad? Yo Ajá. niego el Ajá. ocio haciendo algo que Ujú. sea productivo y Ujú. rentable y que Ujú. produzca y genere bienestar y tal. Pero la guerra sobre todo es negación. Yo lo diría de esta manera, no sé si suena poético o suena un poco iluso, pero la guerra es como una ruleta, solo que quienes mueren en la guerra mueren para siempre. Entonces, sin buscarme mucho el juego de palabras, la guerra sigue siendo siempre una ruleta rusa, ¿verdad? Bueno, está bien interesante. Según hablabas, yo hoy estoy guiándome por las cosas que podemos estar olvidando o por las cosas que eh, podremos estar dejando de subrayar, siendo importante subrayarlas. Ve, pienso que a la humanidad le hace falta una seria reflexión sobre una cosa que si uno la menciona con esta frase, es como tan trivial, es como tan poco científico, como tan poco filosófico. Me parece que a la humanidad le anda haciendo falta detenerse a reflexionar sobre qué es lo que vale la pena. Porque hay cosas que no valen la pena. Hay cosas que no valen la pena. ¿Y qué será lo que sí vale la pena? Cuando empiezas a buscar respuestas sobre lo que vale la pena,
Yo la primera respuesta que me encuentro es que lo que más vale la pena, a lo que más le he dedicado esfuerzos en mi vida, a lo que más veo que la gente le dedica esfuerzos, es a ser feliz, a buscar cómo ser feliz, ¿verdad? Recuerdo, recuerdo ejemplos extremos, ¿verdad? E- El, el carterista. El carterista hace una cosa personal y socialmente censurable, ¿verdad? Te saca de tu bolsillo cosas que son tuyas. Pero la aspiración del carterista no es el dinero. La aspiración del carterista es la felicidad que puede comprar con el dinero que te sacó del bolsillo. Y cuando hablamos del, ¿cómo se llama ese? Hurto, no me acuerdo si se llama hurto. Cuando hablamos de robo a mano armada, ¿verdad? Cuando hablamos de homicidio para robar y tal y cual, estamos en el mismo modelo de cosas desde un punto de vista ético. Es una acción perniciosa para un individuo, perniciosa para el que la perpetra, perniciosa para el grupo social, que se realiza porque alguien no ha reflexionado suficiente sobre qué es aquello que vale la pena, ¿verdad? Fíjate, si siguiéramos conjugando la frase valer la pena, la mayor parte de la humanidad, la mayor parte de la población costarricense siente que vale la pena trabajar para obtener unas determinadas cosas que las apetece porque le van a dar felicidad. El que quiera comprarse una motocicleta, se la quiere comprar no por andar haciendo ruido en la calle, que bastante ruido hacen. Se la quiere comprar porque siente que eso le dará felicidad. Y no tengo la menor posibilidad de decirle a alguien, mire, una motocicleta no lo va a hacer feliz, porque eso está en su fuero interno. Si siente que eso lo hace feliz y siente que tiene que trabajar y ahorrar para comprar la motocicleta, a mí me parece que está contribuyendo a una convivencia productiva en la que todos vivimos. De pronto sale alguien que cree que haciendo una estafa tiene el dinero para comprar la motocicleta y eso me parece que no vale la pena. Y a él posiblemente le parezca que vale la pena, luego cuando está descontando su sentencia, se da cuenta de que no vale la pena, porque no vale la pena cambiar días de tu vida de libertad por una puñetera motocicleta, por más que aspiraras a que esa motocicleta te hiciera feliz. Entonces, ahí en la pregunta, ¿qué es lo que vale la pena? Yo de veras que pienso que muchos de los errores que comete la humanidad y muchos de los errores que cometen las personas individualmente es porque no han encontrado una respuesta fehaciente de qué es lo que vale la pena. La otra, el otro olvido, el otro cuestionamiento que me hago es el siguiente. Si uno mira la historia de la humanidad, se da cuenta de que el ser humano como comunidad tiene una capacidad casi infinita, ¿verdad? Hoy en día vivimos de manera muy interdependiente y uno puede eh, comprar capacidad, ¿verdad? Si se te dañó la bicicleta y no puedes arreglarla, pero dispones de dinerito para ir a un taller donde hay una persona que es, como dicen los jóvenes, muy gato para arreglar la bicicleta, compraste la reparación de la bicicleta, lograste tener a tu disposición la genialidad del mecánico de bicicletas o la genialidad del arquitecto que te diseña una casa o la genialidad del piloto que es capaz de conducirte en un viaje complicado y llevarte con seguridad.
se puede disponer de, de la, del potencial humano. Vivimos tan interrelacionados, nos relaciona de tal manera el mundo económico que podemos disponer del potencial humano. Afortunadamente, no todos tenemos que ser pilotos para poder llegar en 5 horas a Nueva York, ¿verdad? Es posible comprar a un precio, pero extraordinariamente reducido, la capacidad técnica que tiene alguien que te va a llevar a Nueva York o que te va a cambiar una válvula cardíaca o que te va a enseñar a ti o a tus hijos en la universidad unas cosas que solo se aprenden ahí, ¿verdad? O que te va a poder vender un aparato como estos que tenemos en la mano y que nos permiten esta comunicación, que nos enriquecen de tal manera nuestra manera de pensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo es que hay un potencial humano disponible, el mío o el ajeno, disponible, potencial humano que es infinito. ¿Por qué nos olvidamos de ese potencial humano? ¿Por qué dejamos de confiar en que tiene que haber una manera de convivencia que nos haga disponible el potencial humano a muchos y a todos? Que no haya pospuestos o excluidos a la hora de adquirir potencial humano, ¿verdad? Muy bien. El, el tercer tema que me parece que se nos ha olvidado, bueno, se nos ha olvidado pensar en qué es lo que vale la pena, se nos ha olvidado honrar y prepararnos para que esté disponible y que sea utilizable ese potencial humano infinito. Y se nos ha olvidado también reflexionar sobre la libertad. Yo pienso que, como dicen, que en defensa de la libertad se han hecho muchas tropelías. Y creo yo que no es en defensa de la libertad esencial, es en defensa de la interpretación que algunos tienen de la libertad. A mí me parece que la libertad tiene que ser ejercida aún para limitar la libertad. Y te voy a dar un ejemplo. Yo siento que un hombre soltero tiene más grados de libertad que un hombre casado. Cuando te casas, limitas tu libertad, adquieres unas responsabilidades, ¿verdad? Ya no puedes vivir de cualquier manera, gastar de cualquier manera, usar el ocio de cualquier manera. Pero si no limitas la libertad, me parece que te pierdes un cierto florecimiento de tu vida. Veo una limitación de la libertad que si pasamos por las universidades que tienen escuela de medicina, la podemos palpar. A mí me parece que un estudiante de medicina limita su libertad para convertirse en médico. Es verdad, es muy ardua una carrera de medicina. Bueno, limita su libertad, se convierte en médico y se convierte en médico y ya no va a tener vacaciones como todos, ya no va a tener noches libres como todos, ya no va a poder desconectar el celular a la hora que se acuesta, ¿verdad? Según el ejercicio que estés haciendo de la medicina, ejercer la medicina es una ascética que consiste en seguir limitando tu libertad. ¿Para qué? No sé, mira, para ejercitar la generosidad, para beneficiar al prójimo, para cumplir con lo que sientes que es tu deber y tal. Y ese me parece que es un buen ejemplo de cómo la libertad implica libertad de limitar aún la propia libertad.
Entonces, tres cosas mencioné en las que creo que nos haría muy bien reflexionar. Uno, ¿qué es lo que vale la pena? Dos, eh, el potencial que tenemos los individuos y que tiene la humanidad. Y tres, en la limitación del concepto de libertad que hay que usar, porque si fuéramos seres infinitamente poderosos, infinitamente inteligentes, infinitamente todo lo demás, tal vez nuestra libertad no sería, pero la libertad humana implica todas esas posibilidades de uso, de limitación, de cultivo, que me parece que a veces no reflexionamos sobre eso y por eso nos resulta imposible de resolver temas como el de la exclusión, el de la enfermedad, el de la guerra, el de la crisis climática. Maravilloso. Qué montón qué montón de información. Es difícil reaccionar a todo. Estaba cautivado escuchándote, pero algunas cosas anoté. Por ejemplo, mm, mm, creo que tal vez no sabemos exactamente bien qué significa libertad. Y bueno, suele ser de esos valores que quedan más claros eh, cuando se pierden. Mm, Y eso es una paradoja, ¿verdad? ujú, Esa ujú, es una paradoja. También me parece que si uno se imagina la libertad como un lienzo en blanco para hacer lo que le dé la gana con él, ujú, tal vez esa no es la mejor manera de ilustrarla, ¿verdad? Yo creo que la felicidad no es un lienzo en blanco donde yo puedo escribir una vulgaridad o escribir una ofensa o dibujar algo que perturbe la moral pública o que sugiera una idea eh, eh, degradante de nuestra especie o de nuestra ujú, colectividad. Me gustaría pensar más bien que la libertad es la capacidad de escoger los constreñimientos dentro de los cuales vamos a producir claro, abundancia y felicidad ujú, de manera sostenible. ujú, Porque ujú, el discurso de la abundancia es lindísimo. ¿Cómo se mide la abundancia? Casi que la manera de medir la abundancia es por exceso de recursos para satisfacer necesidades. Y creo que eso no es abundancia. Abundancia es cuando somos capaces de satisfacer las necesidades y aún así sentir que no necesitamos más. Pero ¿cuánta abundancia hay que generar y seguir sintiendo que uno quiere más? Eso creo que ujú, ujú, también se sale de esos constreñimientos. Hablo de constreñimientos porque son los parámetros dentro de los cuales se crea valor. Y bueno, hoy en día que vivimos bajo el paradigma de la innovación, la creación de valor es innovación. Entonces, creo que eso lo tengo ahí muy bien apuntado, ¿verdad? Abundancia es poder, poder satisfacer las necesidades y no sentir que necesitamos más. mm, Eh, y creo que felicidad podría andar por ahí también, porque existe el exceso de felicidad. Yo creo que el exceso de felicidad es lo que algunos denominan como hedonismo, ¿verdad? Mm, Pero si lo hiciéramos de una manera sostenible, de manera que siempre hubiera la posibilidad de volver ahí por más o de enseñarle a otros sí, a sí, hacer lo mismo, ujú, entonces eso ujú, nos va a dar un lienzo con unos límites dentro de los cuales vamos a crear nuevo valor. Y esto aplica perfectamente bien a la analogía que estabas utilizando del estudiante de medicina y, y de la persona casada, ¿verdad? Yo siento que, bueno, obviamente que cuando uno se casa, eh,
elige y al Ujú, elegir discrimina una enorme cantidad de ujú, otras opciones ujú, de comportamiento y de escogencia y de pareja y de intimidad y demás. Pero me parece que casarse, sobre todo cuando uno se casa bien, ¿verdad? Y ahí me doy con una piedra en el pecho, ujú, uno, uno florece y entonces vuelvo a mi hipótesis, que es en realidad tuya y creo que ni siquiera es tuya, de que el ser humano florece en libertad. Ujú. Entonces, si uno se casa bien, florece, lo cual quiere sí, decir que de cierta ujú, manera está ujú, ejerciendo algún grado de libertad. ujú, ujú. Mm, hablabas al principio de esta última intervención sobre lo que vale la pena y siento que tengo que volver, me encantaría saber más sobre el tema de los incentivos, porque creo que hay unos incentivos que al ser, al ser perversos nos llevan a tomar decisiones a favor de cosas que no necesariamente valen la pena. Tal vez valen la pena para un individuo en un instante muy próximo, pero valdrán la pena para su comunidad a Claro. largo plazo. Ujú, ujú, Y entonces ahí es donde siento que hay unos incentivos que en vez de motivarnos nos corrompen y nos ujú, degradan, sí, ¿verdad? sí, Y sí. esos son los Ujú, incentivos perversos, pero los hay tantos. Eh, em, Incluso no lo anoté, pero lo pensé en esta reflexión que hacías o en la anterior, ni siquiera recuerdo. Y es que el poder formal de autoridad política en, en cualquier tipo de régimen es un incentivo, pero el exceso de ese incentivo perfectamente entendemos que es perverso y recordamos siempre aquella conocida frase de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta es una buena época en la historia de la humanidad para echarle un vistazo al planeta y darse cuenta de, de cuántas versiones y en cuántas lenguas se manifiesta esta ujú, sabia ujú, frase, ¿verdad? ujú, ujú. Mm, Uno lo que debería hacer, esto lo digo parafraseando una frase tuya que dijiste cuando yo estaba en sexto grado y llegaste a darnos una charla a mis compañeros y a mí, que el buen líder es el que comparte el poder. Uno lo que debería hacer cuando se percata de que tiene poder es repartirlo lo antes posible. El poder repartido es como sembrar semillas que van a germinar mucho más allá de el tiempo que esté yo a cargo de la cosecha. Y lo último que ofrezco como reflexión es que muchas veces puede ser que una persona elija ceder y sacrificar su libertad para servir a otros. Ujú, Tener hijos es la más clara de todas las ilustraciones que me vienen a la mente en este momento de que ceder libertad es para servir a otros. ujú, Y es que aunque, aunque tengamos diferentes sesgos y diferentes ideologías y diferentes maneras de pensar y diferentes eh, crianzas culturales, la especie humana es una especie social. Y como ujú, especie social estamos genéticamente programados para enriquecer lo colectivo. Esa es nuestra programación. Hablabas al principio de los, de los, de los nómadas que migraron del este de África y durante 60.000 años caminaron abrazándose a
unos conceptos que obviamente no eran conceptos, ni siquiera ellos no describían la solidaridad, ujú, ujú, que era parte de nuestra biología. Y entonces aquí vuelvo al principio de que siento que estamos tan expuestos a una cantidad tan ujú. exorbitante de información pobre que nos distrae de captar Esencial. con sensibilidad la información que ya tenemos programada en cada una de nuestras células para saber qué es lo que nos conviene como colectividad. Y confieso, voy a seguir contando los días, espero, confieso que a 35 días de haber iniciado mi ayuno de redes sociales, estoy descubriendo como que hay otros colores y como que hay otras vibraciones y como que hay otro mundo que es posible. Sí, Muy bien. Ahora que decías que se nos ha ido olvidando, no era tu frase, lo esencial. Pensaba yo en esa frase en inglés que se usa tanto, back to basics, ¿verdad? Volvamos a lo esencial, volvamos a lo esencial, que de una cierta manera, tal vez cuando yo hablaba de reflexionar sobre el potencial humano, sobre lo que vale la pena, sobre los alcances de la libertad, tal vez lo que estaba queriendo decir es, volvamos a lo esencial. Y ya para ir cerrando de mi parte con otra pieza que podríamos meterla ahí dentro de esa caja de volvamos a lo esencial, eh, quisiera compartir esto. Vamos a ver, estamos hablando de un mundo mejor y nos encontramos cuando hablamos de un mundo mejor que hacemos unas cosas que tienen relación con el tema, pero que no conducen a un mundo mejor. ¿Por qué, por ejemplo, eh, en vez de buscar formas de contribuir a un mundo mejor, y solo puedo contribuir a mejorar el mundo en lo que tengo a mi alcance, en mi familia, con mis amigos, en el lugar de trabajo, en la comunidad en que vivo? ¿Por qué en vez de enfocarnos ahí, empezamos a lamentarnos y empezamos a quejarnos? Y entonces he llegado a pensar en algo que es muy esencial, volver a lo esencial, en el uso de la energía que hace el ser humano. Y es que nosotros somos, voy a decirlo muy entre comillas, una máquina de energía, ¿verdad? El pan que me comí al desayuno es el que estoy convirtiendo ahora en palabras y en ideas, ¿verdad? Si no me hubiera comido ese pan al desayuno y estuviera en este momento hipoglicémico, estoy seguro de que no podría estar hablando de lo que estoy hablando. Entonces, somos máquinas transformadoras de energía. ¿Por qué elegimos, en vez de transformar la energía en acción, en vez de transformar la energía en contribución, por qué elegimos transformarla en lamento o transformarla en queja o transformarla en dedos que señalan, ¿verdad? Cuando tenemos que pensar en un mundo mejor, señalamos al jefe, señalamos al ministro, señalamos al presidente, señalamos a los políticos. ¿Por qué? La energía que podría ayudarnos a transformar nuestro mundo circundante en un mundo mejor, la convertimos en lamento o en queja. ¿Por qué convertimos la energía en juzgar a otros? ¿Ah? Y cuando recibo el reto de contribuir a un mundo mejor, digo yo, hombre, pues yo ya contribuyo, pero vayan a ver a fulano que no contribuye para nada, además está horadando, está erosionando el mundo, está erosionando la felicidad. Si en vez de juzgar a otros, buscara el camino de contribuir con mi energía a que algo ocurra,
estaríamos en una mejor situación. Y el tercer cortocircuito por donde se nos va la energía es la desesperanza, de la cual hemos hablado aquí en otras oportunidades, es pensar que no hay remedio. Si uno dice, podría haber un mundo mejor, hombre, sí, pero eso es una elucubración totalmente conceptual. No hay remedio para esta vaina. Si elijo pensar que no hay remedio para esta vaina, de cómo voy a estar contribuyendo con mi energía a hacer un mundo mejor. Eso es bueno. Ok, yo no tengo nada, nada pendiente de compartir. Simplemente quiero cerrar diciendo que ha sido una semana singular, ¿verdad? Pues estuve bastante enfermo y la sintomatología me hizo pensar que era algo diferente a COVID. Y cuando empecé a sentirme con síntomas de COVID, pues ya iba muy avanzado en la Ujú, enfermedad, ¿verdad? Entonces eso me ha hecho sentir culpable porque no tuve capacidad de reacción a tiempo para cuidar a quienes me rodean y las personas con quienes he convivido esta semana. También sentirse mal, sentirse bien mal, eh, creo que es como como pasar el ser por una zaranda y se da ajá, cuenta uno de qué es lo esencial. ujú, Y ahora que terminamos de dialogar, siento la necesidad y el gusto de darte las gracias por todo lo que has hecho a lo largo de mi vida y que cada vez que dialogamos lo veo, ¿verdad? Lo veo, lo escucho, lo recibo, creo que lo proceso y lo interpreto también. Así que nada, cerrar dándote las gracias. Eso me resulta muy conmovedor, porque quién sabe por cuántas décadas uno de mis ideales ha sido algo así como este momento, ¿verdad? Ujú. Bueno, Bueno, muy que se bien. repita. Ok, Nos vemos. ok, nos vemos. Chao.